Quiero invitarles para que leamos la hermosísima palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en la carta a los Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1. Tenga la amabilidad de acompañarme a leer esta hermosa porción de las Sagradas Escrituras. Colosenses, el capítulo 1. Leemos esta hermosa porción de las Sagradas Escrituras. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Del verso 15 al 19 hallamos lo siguiente. Hablando de Jesucristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿toda qué? Toda plenitud. Gloria al Señor. Y lea conmigo el verso 20, por favor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ubíquese, tenga la bondad, y quiero hablarles en esta hora. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Muchos suelen decir que Jesús fue solamente un hombre que fue muy bueno, o que Jesús fue un maestro reconocido, o que Jesús fue un modelo moral. O pueden creer que Jesús, como esta iglesia, sabemos, creemos y lo predicamos. Jesús murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Pocos pueden creer que por Jesús fue creado todo lo que hay. Son muy pocos los que pueden creer esto. Pero cuando usted lee detenidamente este pasaje de la Escritura, nos dice que las cosas visibles e invisibles, las cosas que hay en los cielos y en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, el verso 1, nos dice claramente que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Se le llama Hijo a la manifestación de nuestro Dios, que es Espíritu en carne. Y a esa manifestación como Hijo, ahora por medio de esa manifestación se ve claramente visible al que es invisible. Y dice que nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Algo tiene poderoso ese nombre, que cuando se nombra, cosas maravillosas suceden. Gloria al nombre de Jesús. Algunos se confunden y piensan que Jesús es uno, y piensan que el Padre es otro, y piensan que el Espíritu Santo es otro. Pero qué bueno encontrar en las Sagradas Escrituras que no hay confusión, porque Dios no es espíritu de confusión. Dios es espíritu de verdad, y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y si hay una iglesia en la tierra, es la iglesia de Jesucristo, que tiene la revelación del dulce nombre y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, llevamos grabado el nombre de Jesús en toda nuestra vida. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El fundador de esta iglesia se llama Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesús, algunos no les gusta que se mencione el nombre de Jesús. En los Estados Unidos se emitió una orden que debían las escuelas y los colegios dejar de nombrar a Dios, porque siempre tenían la acción de gracias a Dios antes de iniciar sus clases. Pero en un gobierno que hubo en los Estados Unidos, se mandó a prohibir aún la Biblia. Y cuando ese gobierno mandó a sacar las Biblias de las escuelas y colegios, se aumentó el número de asesinatos en las mismas instituciones. Ellos tuvieron que ver que como sacaron a Dios de sus vidas, siempre que el hombre ha tenido en poco a Dios, le ha ido muy mal. El hombre sin Dios vive en caos. El hombre sin Dios vive vacío. Pero cuando usted al Señor Jesucristo le da la prelación, le da el primer lugar, las cosas cambian donde Jesús está presente. Alabado sea el nombre de Jesús. El testimonio que tenemos de las Sagradas Escrituras acerca de Jesús, esto cobra un gran significado. Lo que aparece escrito por Juan, lo que aparece escrito por Mateo, por Marcos, por Lucas, quienes fueron testigos oculares. Ellos hicieron presencia en lo que el Señor hacía, cada obrar del Señor. Y aunque Lucas tuvo la oportunidad de hablar de Jesús, porque Lucas era médico, y venía y él empezó a recopilar todo lo que sus pacientes empezaron a contarle, y le empezaron a hablar de Jesús y lo que es Jesús. Y cuando usted mira en las Sagradas Escrituras lo que ellos relatan, hay una noticia que está rodando por las redes sociales de un periodista muy reconocido en Colombia,
Y este hombre daba un gran realce, diciendo que indiscutiblemente el mejor libro que pueda haber en la tierra es la Biblia. Y yo me gozaba diciéndole a un hermano estas palabras. Él solamente reconoce que la Biblia es la palabra de Dios y es un libro sin discusión, el excelente libro de todos los que hay en la tierra. Pero a mí lo que más me agrada saber y poderlo predicar en esta noche, que el autor de ese precioso libro que se llama Biblia no está solamente escrito en estas páginas de las Sagradas Escrituras, no solo en mi vida, sino en la vida de miles. Este autor ha llegado y ha conquistado nuestros corazones y podemos decir: el amor de Jesús es verdadero, el amor de Jesús transforma vida, el amor de Jesús trae paz al alma. Alabanza es el nombre de Jesús. Nosotros cantamos de alegría. Cantamos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque el Señor no socorrió a los ángeles que cayeron, sino a la raza caída que es la humanidad. Porque Él se acuerda de que somos polvo. El salmista hace una pregunta en medio de una oración matutina que él tiene con Dios. Y él le pregunta a Dios en su oración y le dice en el Salmo número 8: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios vino desde los mismos cielos, manifestado en carne, a visitar al que lo había defraudado, al que le había dado la espalda, al que no quiso seguirlo, al que no quiso amarlo, al que no quiso obedecerlo, a ese que fue indiferente con Dios, a ese mismo vino mi Señor a visitarlo. ¿Cómo le llamas a eso? Si yo le pregunto a usted a quién le gusta visitar, yo sé que usted me va a decir a mí que a uno le gusta visitar en las personas queridas para uno. Uno quiere visitar allá donde lo tratan bien, allá donde es bienvenido, allá es donde a uno le gusta ir a visitar. Pero ¿a quién vino a visitar mi Señor? A gente tan ingrata que lo único que encontró cuando más necesitó su apoyo fue: crucifícale. Y créame que dentro de esa misma multitud habían quienes el Señor mismo había sanado, quien el Señor mismo les había multiplicado los panes y los peces. Dios les había dado alimento ahí en su manifestación en carne, ahí como se dio a conocer. Jesús es el Salvador del mundo. Pero a Él era que le gritaban: crucifícale. Y aún con el maltrato, aún con toda la irreverencia y la forma que le trataban a mi maestro, cada látigo que él recibió en su cuerpo, cada bofetada, aún aquellos soldados romanos tomaron unas espinas y se las pusieron en las sienes. Pues si eres rey, aquí te vamos a coronar. Y le pusieron una corona de espinas. Y le pusieron un manto para burlarse de él. A ver, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Y le golpeaban. Y alguien dice: pero bueno, ¿y si él era Dios?
¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no se defendió? La Biblia dice que por su llaga, porque su cuerpo fue una sola llaga, y por su herida fuimos nosotros curados. Porque el pecado es una herida profunda que causa en el alma la más terrible enfermedad. Alabanzas a Jesús. Y mientras uno lo miraban con odio, hablaban mal de Jesús. Cuando fue colgado, la mirada de Jesús, a pesar de los golpes, a pesar de todo lo que había sufrido hasta ese momento, siguió viendo con amor aún a los que lo maltrataban. Y no pidió juicio, porque lo hubiera podido pedir en ese momento. Hubiera pedido que una corte de ángeles vinieran y ellos gustosos hubieran obedecido. Ellos solamente estaban esperando un guiño solamente de Jesús, pero ni eso vieron en la mirada de Jesús. Solo unas palabras de gracia y de misericordia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si el hombre supiera cómo desperdicia su vida en el pecado, escaparía rápidamente y se iría a abrazar con Jesús. Por eso el hijo pródigo, cuando se dio cuenta de su bajeza y de su situación como estaba paupérrima, él no tuvo otra cosa sino que dice las sagradas escrituras, él volviendo en sí dijo: iré a mi padre y le pediré perdón. Y cuando él se dirige a donde su padre, él le iba a pedir que fuera tratado como uno de los trabajadores. Y cuando se acercaba a su casa, aún a la distancia, su padre no se quedó dentro de la casa, sino al ver que este hombre venía, que era su hijo, el que se había perdido, el que había malgastado la herencia, en vez de cerrar las puertas, cerrar todo y no hacer como algo de bienvenida para él, o demostrarle: este me trató mal, este malgastó lo mío, entonces no le doy la bienvenida. No, él antes sale de la casa y sale al encuentro a recibirle, y un gran abrazo fue la bienvenida para aquel hijo. Ese es Jesús, el que yo predico. ¿Cuántas veces el hombre ha ofendido a mi Señor? Y el Señor, aún con eso, sigue con sus manos abiertas, diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oh, qué invitación tan amorosa de mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él se preparó un cuerpo, porque en el Antiguo Testamento habían unos sacrificios, holocaustos que se ofrecían a Dios, sangre de animales, pero que no quitaban el pecado, sino que lo cubrían. Y en Hebreos capítulo 10, el verso 4 nos dice: porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y mire cómo dice: por lo cual, entrando en el mundo. ¿Cuándo se dio eso? Es que el Dios de los cielos, siendo espíritu, traspasó todos los cielos para llegar aquí a la tierra, y en una humilde mujer fue engendrado el que sería el Salvador del mundo.
Entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Por eso, permítame decirle: todo aquel que desprecia el sacrificio de la cruz del Calvario, ya no hay más. Es el único sacrificio que el que cree en ese sacrificio de la cruz del Calvario, donde mi Cristo derramó toda su sangre, ese sacrificio es suficiente para quitar todo pecado de un ser humano. No hay otro sacrificio que le pueda quitar los pecados al hombre, por más horribles que sea del pecado del hombre. El único sacrificio que quita el pecado del hombre es lo que hizo mi Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra del Señor, que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe por qué dice que es un nombre que es sobre todo nombre? Porque no hay nada que no pueda con el nombre de Jesús. No hay nada. Porque el nombre de Jesús es tan poderoso que si tú lo invocas a una enfermedad, no hay enfermedad más grande que el nombre de Jesús. No hay pecado más grande que el nombre de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre. La Biblia registra que el peor criminal de todos los tiempos, y usted me puede hacer una lista de los más criminales que hayan existido en la tierra, el que más judíos ha matado es Hitler. Ese hombre se ha perdido hasta la cuenta de cuántos judíos murieron en el holocausto que preparó Hitler. Y han habido en todos los tiempos personas que se han destacado por su maldad, y pudiéramos mencionarlos a todos ellos. Pero el peor criminal que quedó registrado en la escritura se llama Saulo de Tarso. Y por eso, cuando él se refiere al Señor Jesucristo, él tiene que reconocer que solo por la gracia del Señor Jesús llegó a este camino santo, que siendo un perseguidor de la iglesia, el Señor Jesucristo se le apareció en su camino y le cambió su destino. Y yo le doy gracias, infinitas gracias a mi Señor Jesucristo, que un día teniendo 12 años Él se haya aparecido en mi vida y yo haya tenido un encuentro personal con Él, y soy el hombre más feliz del mundo, del planeta Tierra, si quiere oírlo, porque no hay otro nombre más grande y más sublime que el nombre de Jesús. Y en mi vida ese nombre se manifestó y fue invocado, y aquí hay miles, no
no solamente en esta reunión, sino en el mundo, que hemos obedecido a esta forma de doctrina del nombre de Jesús. Por eso Él es grande, por eso Él es santo, y Él logró lo que nadie en la tierra ha podido lograr. Todos los personajes de fama ha llegado la muerte, y con ellos ha llegado solo la memoria de lo que hicieron en vida. Pero la historia de Jesús no termina con su muerte. Esa historia no ha terminado. Esa historia no se ha cerrado en las páginas de la Biblia. Porque en la Biblia usted va a encontrar solamente los primeros 100 años de la iglesia. Esa iglesia primitiva. Y ya no le va a hablar de más nada. Oh, pero es que esa historia no se quedó ahí. Y yo me gozo que a Yarumal, el Jesús de Nazaret, haya llegado. Porque todavía sigue salvando, sigue perdonando pecados. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Alabanzas a Jesús. Yo tengo que reconocer que soy muy impaciente, porque los seres humanos somos impacientes. Somos muy impacientes. Pero cuando yo veo a mi Jesús, hay burladores que dicen: y no, pues que Jesús viene, ¿y por qué no ha venido? Son necios al decir esto, porque no se dan cuenta que si Él no ha venido, no es porque todavía no quiera hacerlo. Él lo puede hacer porque Él es Dios, pero no lo ha hecho porque la Biblia dice que Él es paciente para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo le respondes al amor de Jesús? Por eso, si a una persona no le sirve el sacrificio de Cristo, ya no le queda más sacrificios. O cree o no cree. Y el que no cree se quedará esperando el juicio final. Yo le doy gracias a mi Jesús que me haya dado entendimiento. Y estamos orando para que el Señor siga dando entendimiento a los que no han llegado y aún a los que se han alejado. Que esos lazos de amor los atrapen de nuevo y vuelvan rendidos a los pies de Cristo. Porque déjeme decirle, el mundo ofrece muchas cosas, pero jamás va a ofrecer lo que mi Cristo ofrece. Jesucristo ofrece salvación y vida eterna. Alabanzas a Jesús. Por eso yo me quedo con Jesús. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, cuando alguien le falla a otro, lo primero que le dice la otra persona: me fallaste. Pero el hombre fue el que le falló a Dios. ¿Y cómo le respondió Dios? A esa espalda, porque el hombre le dio fue la espalda a Dios. Como quien dice: me es indiferente tu amor, no me interesa nada de ti, oh Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se quedó quieto. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor, no por los buenos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo el pecador que hace pecado tiene un acta que habla en contra de él. Y esa acta dice todos los pecados cometidos de que la persona tiene conciencia. Y Cristo tomó eso, tomó esa acta y la llevó al Calvario. La Biblia dice, anulando el acta, en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y sabe qué hizo? La clavó con él en la cruz. Cogió los pecados suyos y los míos y dijo, ustedes no tienen con qué pagar esos pecados, pero yo tengo amor y tengo un precio muy alto, que es su propia sangre. La sangre preciosa de Jesús fue el precio que Él pagó para que usted y yo no tengamos deuda. Por eso todo aquel que cree en Jesucristo es quitado su pecado y es lleno del amor divino de Jesús. Y allá la clavó. Todo aquel que cree en Jesús dice, no tienes deuda. Por eso todo aquel que se rinde a Jesús, Señor, perdóname, y se arrodilla, cuando usted se levanta le dice, yo ya perdoné todos. Yo ya pagué por todos tus pecados. Alabanzas al nombre de Jesús. Los clavó y murió. Pero el asunto no termina ahí. Es verdad que lo llevaron al sepulcro. Es verdad que allá lo dejaron. Hasta le pusieron unos soldados para que cuidasen, porque creían que eran los mismos discípulos los que iban a robar el cuerpo para decir que él había resucitado. Pero hubo un estruendo que estos soldados tuvieron que salir, huir de miedo. Salieron cobardemente de allí. Pero algo poderoso estaba sucediendo. Al Señor lo cerraron con una piedra muy pesada. Y esa piedra fue removida para que todo el que llegara al sepulcro se diera cuenta que aquel que habían dejado allí ya no estaba allí. Y dice la palabra del Señor, hablando de la resurrección, en Hechos 2:29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Este misterio que había sido oculto por mucho tiempo ya se ha dado a conocer. Y este Jesús del cual estoy predicando, no solamente los apóstoles, no solamente la iglesia primitiva, no solamente los 500 que le vieron resucitado pueden dar fe que Él vive. Aquí hay una iglesia reunida que puede decir a voz en cuello: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, ha resucitado. Alabanzas a Jesús. Por eso dice las Escrituras que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta que hizo Jesús la vuelvo a hacer aquí en este escenario: ¿crees esto? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos el Señor ha resucitado? Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero un día oímos este poderoso mensaje y tuvimos que caer de rodillas, reconociendo que fuera de Jesús no hay quien salve. Por eso toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y yo en esta noche estoy seguro que el Señor Jesucristo está tocando la vida de alguien. Y a este altar va a caer de rodillas alguien que está siendo tocado por los lazos amorosos de amor de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que atrae hacia Él con lazos de amor. Si hay alguien en la transmisión que está viendo este mensaje glorioso y no se ha entregado a Jesús, allí donde tú estás, puedes entregarle tu vida al Señor. Y yo quiero en esta hora, iglesia, invitarle. Vamos a orar, porque yo sé que todavía hay quienes en esta hora se quieren rendir a los pies de Jesucristo. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Las tinieblas tienen que retroceder en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora nuestro Padre Celestial está con sus brazos abiertos, esperando a alguien que se rinda delante de Él y que necesite de ese abrazo de su Salvador. Aquí está el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús,